tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 3 de mayo del 2023. Es oficial, Guadalupe Tadei reduce su salario tal y como lo había anunciado unos días atrás. Vemos la publicación de Político MX, donde señala que la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, ganará menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tras el ajuste a su sueldo. Su percepción neta mensual será de 120,000 pesos. Aquí tenemos la publicación. Uno de los principales cambios con la llegada de Guadalupe Tadei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral fue el ajuste a su sueldo, que al renunciar a 59,558 pesos de su salario mensual, es decir, su percepción neta será de 120,392 pesos con 60 centavos. Con dicho ajuste, la presidenta del INE ganará menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y los 59,558 pesos a los que renunció por decisión propia serán reincorporados a la tesorería de la Federación. Los ajustes ya se ven reflejados en la página del INE mediante el oficio INE-PCG 132-2023. Cabe recordar que la funcionaria también renunció al seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado. En un comunicado, Tadei anunció que ya estaba en trámite la reducción de su salario para percibir menos que el presidente, pero aclaró que estas decisiones fueron tomadas de forma personal y que no había ningún fin político o alineación con Morena. Referencia de Guadalupe Tadei: siempre lo dije desde el primer día que este es un tema de carácter personal. Bueno, pues vamos a recordar la forma en que Guadalupe Tadei había anunciado esta reducción de su salario. ¿Qué tiene que ver mi declaración en el otro punto? Declaración de bajarme el sueldo. Fíjate que hay unos trámites administrativos que se están realizando porque hay una renuncia que se tiene que hacer de manera voluntaria y en un escrito específico, que para eso tienes que cubrir todos los requisitos administrativos, jurídicos, y no caer en ningún bache incorrecto jurídicamente hablando. Y en ese trámite está. No he recibido ni una parte del sueldo porque está en trámite eso, pero sí está por debajo del presidente. ¿Sabes si sus colegas van a sumarse a esta posición? Mira, es algo que están analizando, siempre lo dije desde el primer día, este es un tema de carácter personal. Nosotros llegamos aquí en lo personal, acepto que llegamos al instituto y todo el equipo de trabajo que llegue con uno, llegamos con una constitución, con una ley vigente, esa hay que respetarla. Para mí no es nada nuevo porque la vengo respetando desde el momento en que se emitió. En mis trabajos anteriores eso ya existía, no es para mí ningún esfuerzo adicional. Creo que la están considerando. Yo pienso que va a haber un momento en que los que estamos ingresando al instituto demos un comunicado de manera conjunta y eso va a dar respuesta a lo que estás preguntando, pero por lo pronto te respondo a nivel personal y a nivel de equipo de presidencia. Todos estamos en la misma circunstancia. ¿Sería sueldo? Dos, ya una, ¿verdad? Adelante. Ya, gracias. Vamos a avanzar ahora con Janet López Ponce, de Milenio. Janet. Buenas tardes. Janet López Milenio. Ponce, de Milenio, consejera presidenta. Yo quisiera preguntarle, justo ahondando en la pregunta de Fabiola, exactamente cuáles son los rubros, porque no nada más es el sueldo, sino también el tema del seguro. Sueldo, seguro médico y seguro de separación individualizada. Todo. Es todo. ¿Presidenta o va a renunciar a las prestaciones? Mira, al seguro de separación individualizada siempre se ha tenido aquí la alternativa. La primera alternativa es 0. La segunda es 5, la segunda es 10% de tu sueldo, la tercera es 15%. Bueno, la opción de nosotros es 0.
Perfecto. Preguntarle en ese sentido, ¿por qué toma esta decisión? Porque si bien esta ley se aplicó en este gobierno, en realidad está suspendida, no es una ley vigente hasta que la Cámara de Diputados acate la orden de la Suprema Corte de informar de cuánto es realmente las remuneraciones en total que recibe el presidente. Preguntarle en ese sentido si es un compromiso suyo con Morena, como lo asumieron las consejerías que llegaron en el 2021, si es una convicción personal, ¿a qué se debe? Y también preguntarle exactamente a cuáles errores del pasado se refiere adicional a estas prácticas, en específico si usted ya pudo detectar alguna irregularidad o si coincide con lo que ha señalado el órgano interno de control en cuanto al presupuesto vigente. Y me llamaba la atención que usted en la respuesta a la consejera Zavala decía que ustedes van a innovar el presupuesto. ¿A qué se refiere en este sentido, consejera? ¿Qué cosas pueden agregar, por ejemplo? Janet, mira, te voy a decir una muy fácil de entender. Cuando estás haciendo el presupuesto y lo estás concentrando a nivel nacional en una estructura de esta naturaleza y con el enorme compromiso que tiene el Instituto Nacional Electoral de garantizar elecciones limpias, transparentes y pacíficas, imagínate qué nivel de compromiso sienten las personas que están poniendo números en los formatos que para el caso se establecen, para el caso de la presupuestación. Una innovación básica es la que marcó la propia consejera Carla Humphrey a propuesta de una servidora. Llamemos a todos los delegados del instituto a que vengan a exponer su propio presupuesto. Nunca se ha hecho. Y cuando digo escuchemos, las posibilidades de corregir o de mejorar la manera de hacer el presupuesto es justamente escuchando a las entidades. Yo creo que ahí tenemos mucho que aprender. Por el otro lado, el bajar el sueldo, el no incluirme en el gasto de este servicio del retiro y que estableces correctamente que hay un proceso en este momento de carácter jurídico que se encuentra en la Suprema Corte y en la Cámara de Diputados. Hay informes que están yendo y viniendo de ambas partes. Yo esperaré a que eso suceda. Si el instituto tiene la razón, la parte que ha hecho sus trámites jurídicos, nos sumaremos a esa razón. Pero si nos da la razón al resto, es decir, aplíquese lo que está sucediendo, ya estamos en eso. El compromiso, no hay ningún compromiso de carácter político, salvo con mi país y conmigo mismo y mis principios de servidora pública. No hay más y solo por eso se toman esas decisiones. Por eso siempre he establecido que la decisión es de carácter personal. No he encontrado ninguna anomalía, tampoco puedo decir que estoy a favor o en contra del órgano interno de control. Lo que sí les sé decir, Janet, es que un instituto que camina de la mano con quien lo está auditando de manera permanente es un instituto que encontrará siempre el camino para llegar a buen puerto al final del año. No puedes evadir las observaciones que se está haciendo quien te está fiscalizando, auditando, revisando, porque su objetivo se convierte en el nuestro, hacer las cosas bien, procedimentalmente y en el uso de los recursos públicos. Vamos a avanzar entonces con Erika Hernández de Reforma. Les pido, por favor, compañeras, que sean concretos. Gracias. Presidenta, usted mencionaba que ya solo es un trámite el que se está realizando sobre el sueldo, pero eso quiere decir que usted ya fijó una cantidad. ¿Es posible que no la informe? Por ejemplo, el consejero Martín Faz dijo que su sueldo iba a ser de 119,000 pesos. ¿Usted ya fijó una cantidad? Y entonces entenderíamos que el asunto del seguro de separación individualizado y también renunciaría al seguro de gastos médicos mayores y qué otras prestaciones. Y ya nada más, para revisar este tema de lo que le solicitó ayer a las direcciones, ¿cómo se puede verificar que realmente estén pidiendo lo necesario? Desde la presidencia del instituto, ¿cómo se puede garantizar que realmente están pidiendo lo que necesitan? Gracias. Gracias. Erika, tengo la cantidad, tengo un factor que estamos aplicando y no lo recuerdo. A ver, sé que es menos que lo que establece el Diario Oficial de la Federación con respecto al salario y sueldo del presidente de la República. Sé que estamos por abajo, debe de estar entre 114 y 119, por ahí debe de estar, porque se está aplicando un factor que nos permita a todos los que en presidencia tenían sueldo por encima de lo que establece el 127 constitucional, ¿sí? 147, es el 147, ¿verdad? Constitucional, estar por abajo. Es un factor que estamos aplicando justo a esos niveles. El resto no está siendo tocado. ¿Cómo me puedo asegurar de hacer un proceso? Las prestaciones son solo esas, no tengo otras, no sé a qué otra tendría que renunciar. Alimentos,
chofer. A ver, aquí hay a disposición, se los cuento porque ustedes lo saben mejor que yo, vehículos y operadores de los mismos. Esos te ponen en, ustedes saben más que yo porque yo vengo de Sonora, el tema de los tiempos para llegar a las reuniones, tiempos para estar en un lugar, lugares en donde te tienes que estacionar, y yo creo que ese es un auxilio al que no voy del cual no voy a separarme en este momento. Creo que es necesario para cumplir en tiempo y forma con las actividades que me son encomendadas. Alimentos, hay alimentos que se consumen, te voy a contar algo. Estoy consumiendo alimentos del comedor de aquí del instituto. Nos cuesta poco y están verdaderamente sabrosos. Muy ricos, son recomendables. A eso es a lo que nos estamos ateniendo. Hay otra parte que se consume de alimentos, pero es ese alimento que tienes que tener justo por este manejo de tiempos. Yo no sé cómo se vaya a transmitir esta información, pero la verdad, con la mejor de las intenciones, la pongo en conocimiento de ustedes porque es cuestión operativa. Hay momentos en que se tiene que tener un desayuno con ciertas personas que vienen, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, de otras entidades vienen organizaciones también, agrupaciones que están intentando, representaciones de partidos políticos nacionales y locales, representaciones de instituciones que forman parte del quehacer de la electoral, el tema de las mujeres que tiene que ver con observatorios de la participación política de la mujer, otros que vienen a convocar para que participemos en un libro, y en vez de salir tú a un restaurante, ¿sí? Entonces aquí ofreces fruta, jugo, y eso es mucho mejor porque lo ofreces aquí en la casa en donde todo el mundo tiene que llegar y donde no tenemos que andar nosotros en otros lugares de preferencia. Y por eso se consumen esos alimentos, ¿ok? Eso sí se queda, porque es en atención incluso de los propios medios, no, para eso está. Se viene abajo todo lo que había dicho Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que cómo era posible que al tener un solo ingreso supuestamente como consejeros electorales, no podían recibir menos de 170,000 pesos mensuales porque no les alcanzaba. En esta ocasión vemos cómo Guadalupe Tadei calla las bocas hasta de los propios consejeros electorales que actualmente están en funciones. De hecho, tuvo un altercado con la propia consejera electoral Claudia Zavala cuando ella hizo referencia a que el presupuesto, como lo habían realizado, presentado en los anteriores años, estaba bien justificado. Guadalupe Tadei le dio un calladón de hocico y le dijo que no es cierto, que había un excedente, o al menos en su presupuesto le ponían un 20% de más por si había una reducción al mismo. Lo que ella mencionó en ese momento fue que no va a hacer ese tipo de prácticas, al menos no dentro de su administración, lo cual provocó, pues obviamente, la furia de los consejeros electorales que anteriormente, pues habían avalado ese presupuesto junto con Lorenzo Córdoba. Y ahora que estamos hablando de Lorenzo Córdoba, pues se da a conocer una encuesta del Financiero, donde Lorenzo Córdoba deja el INE reprobado por la mayoría de los mexicanos. ¿Qué es lo que dice esta publicación? Solo 4 de cada 10 mexicanos aprueban el trabajo de Lorenzo Córdoba como presidente consejero del INE. Con esos números se fue o se despidió Lorenzo Córdoba, que en esta ocasión estamos viendo que sí se puede trabajar con 120,000 pesos al mes. Pues amigos, esa es la información que tengo por el momento, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like a este video. También los invito a que se suscriban al canal, nos vemos en uno siguiente y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos, bye bye.